¿Qué tal amigos? Aquí saludándolos en el canal que Kugen Dragon. Tenemos un invitado especial. Hoy vamos a entrevistar a Didier Quesada, nuestro actor de Furia Inquebrantable. Bien, Didier, ¿gustaría empezar con un pequeño mensaje para el público? Sí, pues la verdad, la finalidad de esto es que lo conozcan a uno, pues que la gente me conozca y sepan que así como ellos uno también batalla, que no, no más es salir aquí en lo de las series o los videos y que agarren más confianza con uno. Esa es la finalidad de esto, que lo hagan más de la familia, esa es la idea. Bien, y aquí estamos en tu local, en donde tienes tu negocio de Herbalife. Aquí pueden venir a desayunar también, a Negocio de echarnos una Herbalife, vida. Bien, vida Didier, sana. me gustaría empezar con una pregunta muy enfática, que pues, la mayoría de aquí de la comunidad son artistas marciales. Sí. Cuéntanos sobre tu experiencia con el Kung Fu. ¿Cómo empezaste? Ok. Porque muchos de aquí no sabían que tú también eres artista marcial. Pues no tanto así artista, pero sí, anduve unos añitos ahí, sí le entramos algo, siempre. Ya después por cuestiones de salud, pues decidimos retirarnos, pero el gusto siempre quedó. Me encantan las artes marciales. ¿Quién fue que te inició a ti en el Kung Fu? ¿Quién fue? El que fue mi primer maestro, y yo creo que él me siguió enseñando después, fue Ramón Alberto Salazar García. Él sí duró muchos años entrenando Para artes los que no marciales. saben quién es Ramón, es la espada. Ramón de esa espada, no le han visto la cara, después van a ver la cara de Es el espada. villano final de la serie. Un poco de spoiler. Pero también él participó con nosotros en el proyecto anterior, etcétera, tal, con Yanara, nuestro compa. Entonces él fue el que Sí, te él, humilló él, para él fue empezar. el de la que tuvo la culpa, él fue el que me metió el candil. De hecho, yo lo conocí a él cuando iba a cumplir 18 años, y yo tengo pues, años trabajando en la construcción, en el vitropiso, colocación de piedra, todo lo que es colocación. Y lo miraba ahí que andaba con otro camarada, que ya tengo rato que no veo, que también le entra a los chingazos, y ahí se agarraban a chingazos y practicaban las catas y todo ese rollo. Y a mí siempre me ha llamado la atención las artes marciales. Y nos hicimos compas ahí en el jale, en la chamba. Me dijo, ¿qué? ¿Te gustaría aprender artes marciales? Sí, le dije, la neta sí me gustaría. Ah, pues si quieres, echa la vuelta para la casa y unas 3 veces que vayas a la semana, me dice. Y en las tardes yo te enseño. Ah, sale. Y así empezamos. Él hacía las catas, hacía las patadas, hacía los giros, los movimientos de la mano de arte marcial de Kung Fu. Ya ves que el estilo que tú manejas, el que aprendieron es 5 estilos de Los 5 animales. animales. ¿Cuáles animales son los que practican ustedes? Los animales que practicaban, viene siendo, está la grulla, la serpiente, el tigre, el mono, y no me acuerdo cuál era el otro El animal. dragón. El dragón. Esos son los 5 animales del estilo. Fíjate que de todo lo que mencionaste, el tigre y el dragón, es el que más me llama la atención. Sí, Espacio. Sobre control, el dragón es más, un estilo más controlado, más certero, y el tigre pues es la furia, ¿no? Es el arranque, la agresividad, sí, la fuerza, la la fuerza. fuerza, la Ese es el que bestialidad. pega los zarpazos. El que pega los zarpazos. Sí, Es un estilo, fíjate, te voy a decir una cosa como cualquier otro estilo, me imagino yo, muy pesado. Muy pesado, mucha disciplina, es muy bonito, pero te forja. Te forja y la verdad sí te ayuda mucho en la vida. Y cuando empiezas proyectos y que estás acostumbrado pues, al ejercicio, a los entrenamientos, sí. todo lo que hagas en tu vida, sí lo haces. O sea, con disciplina, con enfoque, o Las sea, artes ayuda mucho. marciales te enseñan a siempre ser persistente, a alcanzar tus Sí, objetivos, a no rendirte, si te caes te levantas, porque es algo fundamental que aprendes cuando empiezas sin y duda, en el camino. sin duda alguna. De hecho, te guía mucho a hacer las cosas bien, a tener buenas amistades. Siempre se te cae lo del deporte en la cabeza. A veces no tienes tiempo de hacerlo por las cuestiones de vida, del trabajo y todo eso, ese rollo, ya lo sabes. Y además que aprendes a defenderte, ¿no? Es como un pequeño seguro de vida, te da un cierto porcentaje de éxito. Una persona que no entrena, alguien entrenado, siempre va a tener más chance de salir Siempre. más librado en una situación de un asalto o una agresión física. La seguridad que te da. O sea, en una situación de peligro,
no reaccionas igual que una persona que no está entrenada. O sea, tú ya estás mentalizando de qué forma te vas a defender, tú ya estás mentalizando cómo puedes evitar la agresión, o sea, la preparación sí ayuda mucho, 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 la verdad. Después de Moy, de Ramón, ¿quién fue tu titular, tu maestro titular? Quien te llevó de la mano al otro nivel. Mira, hubo dos, tres maestros, fue una Simú, fue una mujer. Mi primer Sifu, primer maestro fue Ramón. Él muchos años y de hecho yo creo que fue el que me enseñó más. Pero de los otros también se aprendió mucho. Fue Marlene, de Tigre Negro. ¿Y hoy en día todavía da clases ella? Ella, no sé, yo creo que no. Ella ya, su vida es diferente, pero siempre le ha gustado. Ajá. De ahí vino eventualmente un maestro que venía a darnos programas para los entrenamientos. Sí, fue Alejandro, él venía de Monterrey, muy buen maestro también. Él trajo el Hungar Point, el Hungar Point tradicional, que es donde viene el estilo de Tigre Negro, pero el tradicional, como estaba hecho. Y ya, por último, ya para terminar, se fue Rubén, el director general aquí de la República de la Escuela de Artes Marciales de Tigre Negro. Anduve un tiempo con él también, directo con él, o sea, él también me enseñó. Fíjate que hablando sobre eso, me gustaría que platicáramos un poco de lo que era antes el método de entrenamiento físico y arduo, que hoy en día ya se ha ido perdiendo en la mayoría de las escuelas de karate, taekwondo, ya no se maneja la disciplina estricta. Incluso cuando llegabas tú tarde a un entrenamiento no te dejaban entrar. Luego te castigaban, te olvídate eso. Endiabladas. Eso no se permitía, nada que ver. Cuéntanos un poco cómo se sentía entrenar en aquellos entonces, estamos hablando de los 90, 80. Yo creo, bueno, para mí ya sería en los 2000. Yo soy del 85. Bueno, todavía está un poco... pero ya, como me cuenta también, a lo que a mí me tocó y aparte a como me cuenta Ramón Alberto, en sus tiempos, que él sí es más o menos de esos tiempos, era otro rollo, bastante diferente. Todavía hay muy buenas escuelas, eso sin dudarlo, pero se ha cambiado mucho, se ha comercializado más. Se ha hecho más deporte que arte marcial. Sí, la verdad que sí. Se ha ido ablandando un poco. Se ha ido ablandando un poco, pero antes, ¿qué eran? Los castigos, nada que ver. Las rutinas tan extenuantes, había gente que se había tirada, había gente que vomitaba. O sea, de lo pesado que era el entrenamiento antes. Cuéntanos un poco de lo que se vivía, cómo empezaron el calentamiento, cómo se desarrollaba la clase. Pues primero era el precalentamiento, era como una hora más o menos, o sea, había trotar, había ranitas, había lagartijas, abdominales, pateo, movimientos ligeros que se habían practicado para ir calentando el cuerpo, pero sí era sin parar, pues era una rutina. En cuando se terminaba, ahora sí empezaba el entrenamiento fuerte. Ahí sí ya era pelear con contacto, ahí sí era con los, ¿cómo se llama Los domis. El domi, el pateo. Las formas hasta abajo, posturas hasta abajo. Ya ves que ahora no les exigen tanto eso en algunas escuelas, antes sí, era hasta abajo. Y te temblaban las piernas, sentías que te quemaban las piernas, pero así tenías que terminar el entrenamiento. Y es que las piernas es la base fundamental de las artes marciales. Si no tenemos las piernas, lamentablemente no tiene futuro. No tienes un sustento fuerte para completar eso. No hay pateo fuerte, no hay resistencia para terminar el combate, no hay velocidad, o sea, las piernas... En las posturas, hay posturas bien complicadas que andas tambaleando ahí, sin unas piernas fuertes, olvídate. Yo tuve la fortuna de haber peleado con algunos competidores de Kung Fu. Estamos hablando del 2010, 2011, me tocó enfrentarme. Recientemente, inclusive, tuve la oportunidad, a pesar de que ya no conocemos hace un poco de tiempo, unos años, pude hacer un sparring con Ramón. Ya también hice sparring con Jan un par de ocasiones. ¿Te tocó hacer sparring con Ramón? Fui a su casa cuando estábamos planeando pues una coreografía que vamos a aplicar en tal. Okay. Y nos estamos preparando también para las escenas fuertes. Y pues intercambiamos un par de golpes, él me enseñó un poco de las técnicas que maneja, yo le enseñé un poco lo que también sé de karate, taekwondo, MMA.
Sí, he sabido que ya y tiene noté carrera en eso. en el sparring que tiene mucho colmillo, tiene buen manejo de la distancia, tiene buena potencia. Hubiera sido interesante enfrentarlo cuando estaba en su mejor momento de Cuando estaba juventud. joven. Sí, yo también visualizo a veces cómo se hubiera enfrentado ya Lara contra Ramón en Prime. Eso hubiera sido interesante ver, pero no queremos entrar No, te voy a decir en una controversia, cosa. ¿no? Te voy a decir una cosa. No voy a demeritar a nadie, ni voy a hablar mal de nadie. Simplemente lo que supe y lo que me contó. Y me contaron, porque no nada más él, me contaron varias personas que lo vieron. Por ejemplo, Saúl, yo lo he visto y tiene muy buen pateo, tiene técnica, todo ese rollo, pues es muy bueno. Pero no me tocó conocerlo en su vida más joven. Lo que viene siendo por ejemplo, Ramón, más joven sí me tocó conocerlo. Pues, Dicen que incluso tiene una forma física muy diferente a la de sí, ahorita, ¿no? muy diferente. Ahorita ya parece No, pues cambia la pandita, ¿no? vida. Ya está muy gordito, pero Está más gordito. yo escuché también que tenía un físico Lo que marcado. estaba marcado, es lo que dicen muchos, tenía mucha fuerza, mucha velocidad, potencia. Lo que a mí me contó y me dijeron, él llegó hasta cinta roja. No alcanzó el otro nivel por la cuestión de que tuvo un problema con la espalda. Se le movió ahí la columna, algo así, ya no pudo seguir entrenando. Sí. Porque él también trabajó mucho en la construcción. Y lo que a mí me contaban y que él me contó, él se agarraba hasta con 3 canijos. Llegó a pelear hasta con 3 negras, fíjate, a pesar de que era roja. Le llamaban el reloj. Sí. O sea, primero y luego brincaba el otro. Se agarraba hasta con 3. Sí, recuerdo un poco eso. Y sí platicaban mucho que era muy, muy rápido. Sí, de hecho es lo que usaba antes, ¿no? Es lo que por eso que estaban bien curtidos, aguantaban más golpes. 3, 4 personas al mismo tiempo con uno y se rotaban. Yo tuve esa oportunidad de practicar de esa forma, en tal sudor, todavía me tocó. Y si te aventaban de repente los 3 juntos, o de repente el maestro te formaba en círculo con todos los demás compañeros. Sí, así era. Y los enumeraba. Uno, y peleas con el 1, de repente 2, y te venían 2, 7, y peleas con el número 7. Era interesante ese tipo de entrenamiento. Te forzaba a reaccionar sí o sí. Estaban más preparados para algo fuerte en la calle. Hoy día han mutilado mucho las artes marciales, han perdido efectividad, las técnicas. Espérate. ¿Sabes qué me contó? Me contó, bueno, de las historias que le pasaron a 2, 3 compañeros de él en la calle. Ajá. ¿Te acuerdas cuando había mucho cholo? Sí, aquí, en aquel entonces había soldad. Mucho cholo. ¿Cómo se mencionaba? Los de la River. Sí. Aquí lo que pasó, me contó que como 2 historias, pero me contó la de uno. Creo que antes se agarraba Martín, sí, ¿no? O sea, en la calle. Sí, era otro rollo. Que él venía de clases, pero nunca se había peleado en calle. Nunca, el camarada de él. Nunca se había peleado en calle. Y antes, como había muchas pandillas, pues, y en todas partes se encontraban los cholos, le salieron una vez 2 queriéndolo asaltar. Y dice su camarada que le contó que le dieron ganas de correr. Y de una, es más, no, sí corrió. Y de una le vino a la mente, pues si en la escuela me agarro con 2, 3, y están más pesados y estos que no, ¿cómo me voy a ir? Dice que se embalontonó, se detuvo y se dio la vuelta. Y pues, se le dejaron venir. Dice que fácil era, te voy a decir, como unas 5 o 6 personas. A los 5 tumbó. Ya sea entre pateo, chingazo, a los 5 tumbó. Y se la estaba contando que dice que no se la creía, o sea, de la preparación que tenía, pues. Dice, ni él mismo se la creía. Y fíjate, cuando se puso a pelear con ellos, sin creérsela así, con la preparación que tenía, no, pues no era nada los morros que estaban en la calle para como peleaba acá en la escuela, pues. Se dio cuenta que realmente sí servía el tipo de entrenamiento que llevaba, o sea, varias veces se aventó. De hecho, como te platico, yo tuve la oportunidad de intercambiar golpes con él en el sparring y luego bastante técnica, bastante experiencia en sus movimientos. No, sí tiene. Como dices, se va perdiendo la velocidad. Me gustaría hacerte esta cuestión. Didier, ¿cómo fue que empezaste en esto de la actuación? Creo que empezamos el mismo día, pero no lo he contado yo, ya lo usaré para otro video y comentarles mi experiencia propia, pero estamos hablando ahorita en la entrevista de Didier. ¿Cómo iniciaste en el mundo de la actuación? La verdad... ¿Sí te acuerdas? Yo sí me acuerdo. Sí me acuerdo, no me voy a acordar. La verdad, a mí el que me jaló a esto
Fue Ramón. Creo que ya ni él se conoció desde años, ¿no? Él fue Desde el que hace lo muchos invitó. años, por la cuestión de las artes marciales. Sí. Y el Jan siempre, siempre, desde que, bueno, lo que yo supe, le encantó mucho la cuestión de las películas, los videos y todo ese rollo. Y él siempre ha traído ese sueño y trajo su sueño de hacer películas, grabar videos, todo eso en la actuación. Películas tipo Hollywood, no como se hacen aquí. Y él ya le habló a Ramón y empezaron un proyectito. Y como yo soy camarada de Ramón de hace muchos años, pues él me dijo a mí, me dijo que se me interesaba, pues vamos, siempre andamos acoplados para todo. Y justo ahí fue donde los conocí yo, porque no los conocía. Ahí llegamos, A ahí nos pesar conocimos todos. de que ustedes tenían, Ramón estaba en el Kung Fu a veces, todavía creo que daba clases, ¿no? Ah, pues Saúl Bueno, nos tocaba nos ver. dijo, permíteme, nos dijo, si nos interesaba entrar al proyecto, hacer la película, los fines de semana, ratos libres, y pues visualizando algo grande, ¿no? Y aparte de la experiencia, dije yo, pues, vamos a entrarle. Siempre me había llamado la atención, pero nunca pensé que fuera a ser así, pues, por un proyecto personal. Sí, yo recuerdo ese día. Voy a contar un poquito nada más para dejarte continuar. Yo también fui invitado por Jan y pues todos creo que habíamos citado algunos cuantos. Sí, fueron pocos, Y, esa vez. y realmente el equipo, lo primero que llegaron fue tú, Ramón, Jan y yo. Entonces nos fuimos a un Oxxo a comprar botanas. Ah, sí, Pero compramos. otros dos camaradas. Y fíjate que todo empezó así, ¿no? Cinco locos Cinco locos. queriendo hacer un proyecto grande. Pues ahí va el asunto. De hecho, fue interesante conocerlo ese día, sus experiencias. La primera escena que nos aventamos, ¿lo recuerdas? Tú pues también como grabando, ¿no? Sí, Tú yo pues de hecho duré 5 años grabando. grabando, y ese cortometraje, pues ahí lo tienes ya. Algún día si lo tienes todavía, sácalo para que la gente lo vea. Sería interesante recordar esa primera interacción que tuvimos con el, pues, con el cortometraje, con la acción, con la actuación en sí. Después vino Receta Letal 2, tuviste una participación en Flashback. Sí, me tocaron 2, 3 escenitas ahí, Cuéntanos un poco como el cómo lo viviste. científico. ¿Cómo lo viviste? La verdad, te voy a decir una cosa, yo desde niño, en mi mente siempre había visualizado como la actuación. Bueno, muchas cosas, pero parte de los sueños, los ideales que tenía era eso. Y nunca me imaginé que fuera a llegar a, pues, alguna oportunidad de actuar, pues, o sea, que la gente te mire en la tele o en el YouTube ahora. Sí, Y no sé, se dieron las cosas, ya grande, se dieron las cosas y sí sentía un poco de nervios. Pues yo me imagino que es normal, pero me gustó mucho porque mm, me meto a veces tanto en los personajes que es como si tú realmente fueras esa persona, o sea, lo estás viviendo, no solo lo visualizas, lo sientes. sí. Y la verdad, son experiencias que vas a tener experiencias buenas, malas, a veces va a estar un poco difícil el asunto, porque nada es fácil, No, nada fácil. pero Es vale la pena, porque lo que sientes en ese momento, dices, son 2, 3 segundos, es un minuto, pero con ese minuto que sentiste eso, casi casi te das por pagado, porque en otra parte, si no te acercas a tus sueños a experimentarlos, nunca los vas a sentir. Solo aquí se van a quedar deseando y la verdad, yo prefiero a veces rifármela, no ver qué pasa, sino hacerlo como que si ya está pasando, ya lo estoy viviendo y ya, eso es lo máximo para mí. Y aún recuerdas, creo que todos nos pusimos nerviosos ese día, ¿no? De No lo que, habíamos experimentado. Porque al principio pensamos que solamente era un cortometraje, ya después se hizo película y sí, se con el fue tiempo, enterando más gente, amigos que hoy en día también conocemos así gracias a es. eso. Eh, la entrevista a medios de comunicación en la primera película, que nos sentaron todos Ya, ya los me acordé. reporteros, el panecito, el cafecito. La neta, Límite y tal que puede ser. sí, yo sí me puse algo nervioso porque era la primera vez que tenía cámaras y gente preguntando, pero es bonito sentir eso, esa emoción y estar, vaya, vamos logrando algo grande también, va Mira, tomando forma. te voy a decir algo respecto a eso. En esa entrevista, yo también, igual, pues soy humano, también me sentía nervioso. O sea, todo el mundo se siente nervioso.
pero yo siempre he tenido la característica, bueno, que yo me he dado cuenta en mí, de que aunque sienta miedo para hacer las cosas, me comporto, no solo me aviento, a veces nos aventamos en algunas cosas de nuestras vidas, pero en otras sí. No solo me aviento, actúo como si no sintiera miedo. Me dejo ver como si fuera la persona más segura, como si ya lo supiera, como si la gente no me conoce y dice, ese ya tiene mucho tiempo en eso, o ya tiene experiencia. A veces no la tienes, simplemente tienes que actuar y fingir muchas veces como si ya la tuvieras, y eso me daba seguridad. Siempre, no sé, siempre lo he aplicado en mi vida. Todo el tiempo. Aplicando una parte de psicológicas. Una estrategia mental que usaba yo mucho. Me visualizaba, y ya que me visualizaba, pues con todo y nervios, pero ya menos, lo hacía y trataba de mostrarme lo más confiado posible. Siempre he hecho eso y me ha funcionado. Y ya después se vino Resident 2, fue más grande todavía la premier que la primera película, aunque yo te voy a decir la verdad, ciertamente disfruté más la primera premier de Resident 1. Yo creo, hablando por mí, yo la disfruté un poco más. La otra estuvo como que más grande, mucho movimiento, entonces andamos apurados también por tiempo. No todos nos alcanzamos a entrevistar como yo pienso, ese champa. Mira, ahí la verdad yo pienso, Gus, que la diferencia fue en que en la segunda había más elenco, mucho más elenco, había más personas, había más de todo, pues. Y en la primera, como íbamos empezando, éramos más nosotros cinco, pues, más la gente que teníamos alrededor, y había un poco más de enfoque en la atención hacia nosotros. Ya en la segunda entró más elenco, había más movimientos, reporteros, todo este rollo, todos andaban muy ocupados y como que la atención se dispersa para acá, para allá, y yo pienso que por eso fue diferente en eso, porque la segunda fue más movimiento, pero la primera igual yo también sentí que estaba un poquito, ¿cómo se dice? Es que fue la primera, pues la primera fue la primera, una experiencia más fuerte. En la segunda como que te vas acostumbrando, también es muy emocionante, pero te acostumbras a eso con el tiempo, pienso yo. Sí, ahorita que estamos de Furia Inquebrantable, estamos con el guión, ocasiones. Es interesante ver la experiencia que tomamos de ahí para pasarlo a nuevo proyecto. ¿Verdad que sí? Y los que se vienen, porque vienen más. Aparte de Furia Inquebrantable, tenemos otros 2, 3 proyectitos que vamos a lanzar. Tenemos más. Bien, Didier, ya te vamos a hacer la última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Muy bien. Se acaba. Manda un mensaje a las personas que tienen su proyecto y que en estos momentos ocupan unas palabras de reflexión para tomar acción a sus objetivos. Un mensaje, bueno, pues así a capela, lo que les puedo decir por la experiencia que tengo, que no es mucha, pero pues tampoco es poquita, ya no estamos tan plebes, es de que, mira, la mayoría de las personas te van a decir, por lo regular los familiares, ¿no? La mayoría de las personas te van a decir esto, déjate de eso, es difícil, es complicado, estás loco, estás perdiendo el tiempo, estás tirando el dinero, ¿verdad? Pero yo siento una cosa, porque siempre he luchado contra eso. Muchos me decían, el bonachón, el tonto, se te están yendo los años. Pero sabes una cosa, no se te van los años. Agarras experiencia, te animas a hacer cosas que la mayoría de las personas no se animan a hacer. No se animan a hacerlo. Cuando tú haces eso, lo haces un hábito de vida y haces cosas que la mayoría no se animan a hacer. ¿Sabes qué es lo que pasa con esas personas que te decían, déjate de eso, estás loco? Te empiezan a acercar a ti, te empiezan a pedir consejo, te empiezan a pedir ayuda. Y cuando ellos más grandes entran en unos proyectos un poco dificultosos para ellos mismos, dicen, me siento nervioso, tengo miedo, me aventaré, no me aventaré. ¿A quién le pido consejo? Y van con ese loco que le decían que estaba loco. Pues, y a él van y le piden consejo. Y mi consejo para la gente ese es el camino. Donde te dicen que está loco, pero es el que más te prende, el que más te emociona, el que más te apasiona, ese es el camino. Justamente el mundo venimos a vivir nuestra vida, nuestros sueños. Y a la prueba me remito. El pedo personal, en un proyecto tuyo. Sí, otro sueño de muchos años y aquí andamos, no lo dejo. Tu negocio.
Es vida sana, es nutrición, es salud, es energía. Los resultados se dan cuando te lo propones y tomas acción. Claro. Y no nada más con apuntar hacia la meta, simplemente también tienes que armar tu estrategia para llegar a ella. Sí, Mucha sí. gente se pierde en la meta. Sin duda. Apuntan, pero nadie sabe ni dice que tienes que hacer un camino para llegar a ella. Qué bueno que me acordaste de eso, que te me estaba acordando de un videito que miré y yo ya lo sabía. Hay un video donde llega un mono de oro, debe salir ahorita en el Face o YouTube. Llega un mono de oro y dice, llegué, te alcancé, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y está en una montaña y voltea para abajo y abajo está eso que él estaba buscando. Se llama éxito. Pero él llegó a la montaña y el éxito no estaba en la montaña. Y le preguntó, ¿por qué no estás aquí conmigo? Dijo, es que yo no estoy allá arriba, yo siempre he estado en el camino. El éxito es la vida que quieres vivir, a pesar de los problemas que enfrentes. El vivir la vida como tú la quieres vivir, a pesar de todo, eso ya es un éxito. Y la gente piensa que el éxito es cuando llegas arriba. No, cuando llegas arriba vas a querer otra meta y otra y otra. Y es que nunca te debes detener. ¿Sí? En la persona que te conviertes, en lo que tú te conviertes de lo que eres a lo que vas a hacer, ese es tu éxito. Porque antes te daba miedo hacer una cosa y no sabías, ahora no te da miedo y lo sabes. Lo que te hiciste transformándote en ese proceso. El éxito es la persona que te conviertes hoy en día. No a donde quieres llegar. Siempre vas a querer llegar a un lugar porque el ser humano es insaciable, siempre quiere más y más y más. Eso nunca va a acabar hasta que te mueras. El éxito es que vivas la vida que traes en tu mente y no vivas una vida de toda tu vida en la oficina, a menos que te guste, toda tu vida en la construcción, en lo pesado, a menos que te guste. O sea, si estás en un trabajo porque ocupas comer, perfecto. Ocupas pagar cuentas, perfecto. Pero a la par, en tus espacios y en tu tiempo, dedícate tiempo, trabaja en ti, trabaja en tu proyecto. Ese es tu sueño. Esos son tus ideales. Eso ya es éxito. Pues con este mensaje, gente, nos vamos a despedir. Hablamos mucho. Sí, porque creo que tenemos poca memoria ya para el video. Sí, está acabado. ¿Quién sabe? Entonces, bien. Muchas gracias. Un gusto Claro que sí, esta entrevista, que la gustas. gente te conozca. Próximamente haremos más videos, subiremos contenido de buena calidad. Y pues, gente, muchas gracias por estar aquí. Un saludo. Y bien, unas palabras para despedirse. Pues una palabra para despedirme es que no dejen de seguir viendo videos que realmente les ayuden, ¿no? Y seguir luchando por lo que quieren. A pesar de que a veces quieran tirar la toalla, descansen, piensen, deténganse, pero agarren impulso y sigan para adelante, ¿no? Porque no hay otro camino mejor. ¿Sería eso? ¡Ánimo, gente! ¡Ánimo!